Muy bien, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este webinar de formación. Hoy vamos a ver un indicador que es muy utilizado en Forex y ha sido uno de los indicadores más utilizados también en todos los mercados, no solamente el mercado de divisas. De hecho, vamos a ver la historia ahora de los pivot points, cómo comenzaron, pero estuvieron muy fuertes en el comienzo, eh, en el primer inicio de la época electrónica antes de tener ordenador personal y en la fase de la calculadora personal. Vamos a ver por qué. No voy a hablar mucho más y en concreto en el Chicago Board of Exchange. Vamos para allá. Bien, bueno, mi nombre es David Aranzábal. Soy day trader en el mercado de divisas Forex full time desde hace casi 10 años. Markets.com ha elegido a FX for a Living como mejor plataforma educativa de trading en castellano. Este sábado hemos estado en Madrid, en el Hotel Vinci Soho, realizando un evento de formación exclusivo para clientes VIPs. Recordad que tenemos página web nueva, clientes VIPs de Markets.com, disculpad. Tenemos una página web nueva, hemos estrenado página web hace ya un par de meses. Y bueno, pues os invito a que le echéis un vistazo en fxforaliving.com. Recordad que también realizamos formación personalizada, presencial para grupos de 1 a 4 personas. Acabamos de estar en Madrid y vamos a hacer otra el día 25, creo que es, o 23 está el calendario puesto en nuestra página web en Madrid. Vamos a estar el sábado que viene también haciendo un curso que va a ser gratuito para que lo organiza markets.com el sábado 22 y el lunes 24, eso es, vamos a estar realizando un 1 to 4, ¿vale? En Madrid. Bien, de estos cursos personalizados se han realizado más de 100 ediciones hasta la fecha, entre 1 to 1 y 1 to 4, todos con trading en vivo. Recordar la Trading Week, queda ya muy poquito para empezar con ella. Estamos realmente contentos. Este sábado tuve la oportunidad de saludar a dos de las personas que van a venir al evento, a Lanzarote. Va a ser además una Trading Week muy internacional este año. Vienen 4 personas desde México, otra persona desde Bolivia, viene otra persona desde Marruecos que también vino el año pasado y bueno, pues de todas partes de España. Así que vamos a tener, bueno, y de Londres también viene gente. Así que vamos a tener una, por supuesto, además de los clientes y alumnos, viene de Londres también Daniel Lacalle, por supuestísimo. Y Edurne Pasaban, que sabéis que es española, pero vuela directamente desde Alemania porque está dando también una conferencia en Alemania sobre los hitos alcanzados, teniendo una mente brillante para poder alcanzar esas 14 cumbres del planeta. Ha sido la primera mujer en conseguir realizar la cima de esas 14 cumbres. Bien, estas son imágenes de nuestra sala de trading con las 3 pantallas. Vamos a realizar un setup bastante similar en esta ocasión. Intentaremos superarlo, por supuesto, como cada año. Estas son imágenes de la edición anterior, en la cual pues realizamos trading en vivo las mañanas, curso de Forex y comemos en la zona de pool bar de la piscina. A las tardes realizamos las conferencias, un poquito para trabajar la mente y no solo el trading. Y a la noche pues nos vamos a cenar a los mejores sitios de la isla, cenas VIP. El viernes incluso salimos con el barco, salimos en catamarán y tenemos una fiesta de despedida. tradingweeklanzarote.com. Forex Day, ya tenemos día, va a ser el 14 de junio, sábado. Rob Booker ha confirmado su presencia con nosotros, además de, por supuesto, el resto de los ponentes. Como vamos a repetir igual que el año pasado, va a haber un cartel internacional de primera con traders e instructores que van a venir pues desde Estados Unidos e Inglaterra. Estas son imágenes de la edición anterior en IFEMA. Bien, bueno, paso rápido. Estas son imágenes, algunas de mis intervenciones
la entrevista que me hicieron en el libro, Tesis de éxito. Y vamos ya, adelante. Disculpad un segundito porque no estoy viendo vuestras preguntas y para poder ver vuestras preguntas tengo que hacer aquí un segundito solo. Bien, ya estamos. Bien, veo que están entrando algunos comentarios, ¿vale? Pero luego respondo para ir más rápido, ¿vale? Bien, bueno, hemos estado viendo, como sabéis, diferentes elementos del análisis técnico, con elementos estáticos, dinámicos, y estamos en una fase en la cual estamos empezando a ver los indicadores. Vamos en concreto a ver qué son los soportes y las resistencias antes de hablar de lo que es los pivot points. Bueno, un soporte es un nivel de precio en el que se espera que la fuerza de la compra supere a la de venta, ¿vale? Por lo que el impulso bajista se verá frenado y por lo tanto el precio repuntará, ¿vale? En un momento dado, en la subasta continua entre oferta y demanda, hay equilibrio entre dicha oferta y demanda, el precio para de nuevo volver a haber mayor fuerza compradora que vendedora, ¿vale? Como sabéis, los soportes o suelos, si se proyectan hacia el futuro, nos suelen volver a marcar nuevas zonas de soporte. O si han sido rotos, violados, pues el antiguo soporte se convierte en resistencia. En este caso aquí estamos viendo una resistencia que se convertiría en soporte. Y resistencia lo contrario. Bien, vamos, como he comentado antes, nos vamos hasta el mercado de Chicago en los años 60, 70, en los cuales teníamos, como he comentado, cálculos computacionales básicos. No había prácticamente ordenadores y a nivel, digamos, popular, la herramienta que nos daba mayor flexibilidad en el cálculo era la calculadora personal. Todas esas calculadoras, recordáis, de Casio, Hewlett Packard, que eran los líderes en esos momentos de realizar unas operaciones más o menos simples, ¿vale? Por ello, y fue gracias a esa limitación tecnológica de no tener la disponibilidad de poder representar en una pantalla de gráficos un indicador, como puede ser, aunque fuera tan sencillo como la media simple, la cual requería de, por ejemplo, para 200 sesiones, realizar la media aritmética de los valores de cierre de 200 operaciones, lo cual era un cálculo para esos momentos complejo, se inventó una fórmula matemática muy simple de utilizar, que ahora la vamos a ver, que nos daba el pivot point, ¿vale? Por tanto, era fácil de calcular con ayuda de estas calculadoras de mano y muy fácil de poner en tarjetas. Ahora, en los años 60, 70 no tenían smartphones como tenemos nosotros, no tenían una app que le calculara el gráfico, sino que en un papel, en una tarjeta, estaban puestos los niveles más importantes de soportes y resistencias de referencia, ¿vale? También no solamente estaban los pivot points, por supuesto que había más niveles, cualquier máximo, mínimo del día anterior que fuera importante, o cualquier otra resistencia en gráficos históricos que pudiera ser relevante, ¿vale? Bien, un segundito. Vale, bueno, ¿por qué pongo la foto de Peter Bain? El primer curso de Forex que hice yo hace ya muchísimos años lo hice con este señor, Peter Bain, él es canadiense, y una de las cosas que más en Forex Mentor, una de las cosas que más enseñaba en su curso era precisamente la aplicación de los pivot points en Forex. Hay que decir también que el pivot point nace, como hemos comentado antes, en Chicago, en el mercado de futuros, y no tanto en el de divisas. Una vez que los pivot points demuestran en los índices y en los mercados de commodity
materias primas que son relevantes y que la gente los usa, se empezaron a usar en el mercado de divisas Forex, pero no al revés, ¿eh? No al revés. Primero se empezaron a utilizar más en índices y materias primas que en el mercado de divisas Forex. No obstante, Peter Bain hace ya bastantes años, yo pienso que unos 20 años, empezó bueno, por lo menos unos 16, porque el mercado retail de Forex sabéis que no tiene muchos años. Empezó a funcionar entre 1998 y 2000, por lo tanto unos 14, 16 años en los cuales Peter Bain diseñó su curso con los Peter Bain, según la estrategia que él usaba en los mercados financieros. ¿Vale? Por lo tanto, fue con él, hace ya muchos años, con el que aprendí el uso de los pivot points y su aplicación en el mercado de divisas Forex. Bien, vamos a ver qué es un pivot point. Nos ayuda a proyectar niveles de soporte y resistencias. Se calculan a partir del máximo, mínimo y cierre del periodo de estudio. ¿Vale? Y vamos a tener el pivot point, que es el principal, más luego el R1, R2 hasta R4 y los soportes S1, S2 hasta el S4 a partir del pivot point. ¿Vale? Cuidado, por la similitud en su nomenclatura, hay que diferenciarlo con los pivots o pivotes, ¿vale? A lo cual yo denomino swing, es decir, un máximo o un mínimo en el cual las dos velas anteriores y las dos velas siguientes dejan a la vela aislada. Eso es un swing, que en español se suele decir pivote, pivot, ¿vale? No tiene nada que ver con los pivot points, ¿vale? Bien, bueno, aquí vemos la aplicación de el pivot point con sus soportes y sus resistencias, ¿vale? Y el pivot point sale de una fórmula que vamos a ver a través del máximo, mínimo y cierre del periodo de estudio, ¿vale? Aquí tenemos también el pivot point con sus R1, R2, R3 y abajo estarían S1, S2, S3. Y este sale también a través del máximo, aquí no lo vemos, pero sería el máximo, mínimo y cierre del periodo anterior de estudio. ¿Vale? Bien, estas son las fórmulas. Hay varias, la clásica, la Camarilla, la Fibonacci, la Goody, la que usa la mayoría de la gente y la que vais a encontrar normalmente en casi todos los indicadores es la clásica, ¿vale? En la cual lo principal es saber cómo se calcula el pivot point, que el pivot point es el high, es decir, el máximo, más el mínimo, más el cierre, partido entre tres. Tan fácil como eso. ¿eh? Tan fácil como eso. A partir de ahí calculamos el rango, que es la diferencia entre el high y el low, entre el máximo y el mínimo, es decir, el rango de pips que se ha movido. Por ejemplo, aquí vamos a suponer que se ha movido 120 pips, pues estos 120 pips, ¿vale? Y a partir de ahí vamos a ir aplicando fórmulas en la cual, por ejemplo, el R2 sería igual al pivot point más el rango, el R3 el rango por 2 y el R4 el pivot point más el rango por 3, ¿vale? El R1 es multiplicar dos veces el pivot point menos el mínimo, ¿vale? Y en el S1 se calcula por la multiplicación por 2 del pivot point y sustrayéndole el máximo, ¿vale? Bien, muy importante es el horario de cálculo del cierre del día anterior. Y dependiendo qué plataforma estéis utilizando y con qué indicador, pues estoy diciendo con qué plataforma y con qué indicador por lo siguiente, que seguro que es una pregunta que me vais a hacer de aquí a que termine la reunión, la conferencia. MetaTrader creo que por defecto no trae indicador de pivot point y por lo tanto lo tenéis que utilizar a través de un indicador personalizado, ¿vale? En nuestra página web fxforaliving.com tenéis una sección donde están guardados todos los vídeos educativos que estamos realizando y uno de ellos es el manejo de la plataforma MetaTrader. Y en uno de ellos enseñamos a cómo insertar los indicadores personalizados, ¿vale?
Muy bien. Vale, un segundito, solo por favor, un segundito. Estoy de nuevo con vosotros. Un day trader, vamos a ver en qué espacios temporales podemos aplicar los pivot points, ¿vale? Un day trader puede utilizar los datos diarios para calcular los pivot points de cada día. Un swing trader puede utilizar los datos semanales para calcular los puntos de giro de cada semana. Y un position trader puede utilizar los datos mensuales para el cálculo de los puntos de giro al principio de cada mes. Es decir, los más utilizados son los pivot points diarios, semanales y mensuales. Incluso, aunque vayamos a bajar a zonas tan pequeñas como el 1 minuto o el 5 minutos en intradía, el pivot point mínimo que deberíamos utilizar es el pivot point diario. Es decir, que se cree con el máximo, mínimo y cierre del día anterior. Casi siempre cuando hablo de este tema, hay gente que me dice, bueno, pero mi plataforma me permite poner que también el pivot point sea pues de 15 minutos o de 1 hora. Vale, no lo discuto. Tú lo puedes programar incluso si quisieras. Es decir, que el periodo de cierre sea cada hora en vez de cada día. O incluso cada 5 minutos, ¿por qué no? Pero una cosa es que se pueda hacer matemáticamente y otra cosa es que la gente lo esté mirando. ¿Vale? Tú por el mero hecho de trazar una línea en una carta gráfica, no tiene ningún sentido si no hay más actores al otro lado de la ventana, al otro lado de la pantalla, que estén utilizando esa misma línea, que la entiendan y que vayan a poner sus órdenes de compra y de venta en relación a lo que va a pasar con esa línea o ese indicador, ¿vale? Entonces, normalmente los indicadores, los pivot points que se usan son el mensual, semanal y el diario. El diario lo dejamos para el day trading. Bien, bueno, el calculador del pivot point que no nos hace falta porque directamente poniéndolo como indicador ya sabemos cuáles van a ser los valores. Bueno, podemos tener dos estrategias de trading con pivot points. Una de breakout y otra de contratendencia o vuelta. Vamos a ir viendo ambas. De breakout. Bueno, pues en un momento dado, cuando tengamos la rotura de los niveles de R1 o S1, entramos en dirección de esta tendencia que se estuviera originando, ¿vale? Este es el pivot point, este sería el R1, ¿vale? En tanto en cuanto el nivel R1 es roto, entramos en dirección de dicha tendencia y haríamos una toma de beneficios, en este caso en R2, ¿vale? Stop loss por debajo del swing anterior, en este caso este de aquí, ¿vale? Es decir, estamos viendo los pivot points como zonas en las cuales una vez que una de ellas es rota, se dirige a la siguiente, ¿vale? Por lo tanto, en este caso concreto, una vez que rompe el R1, se nos va rápido, bueno, rápido, el tiempo que tarde, al R2, ¿vale? El stop loss, pues lo vamos a poner debajo de una zona de defensa. ¿Qué zonas de defensa podemos elegir? Bueno, pues o bien la media que esté navegando en este momento, o va a ser también muy útil ponerlo debajo del mínimo, debajo del swing que nos haya proporcionado el swing más relevante en esa zona, ¿vale? Trading con pivot points. Ahora vamos a ver una estrategia de vuelta, de contratendencia o de vuelta. Cuando el precio vemos que se está agotando a través de alguna pauta de agotamiento y además nos toca el S2 o el S3,
caso que fuera una resistencia R2 o R3, ¿vale? Y si empieza a realizar una figura de vuelta con poco impulso, entramos con stop loss en el último máximo, en este caso en el último mínimo, al igual que hemos dicho anteriormente, ¿vale? Y con objetivo en los siguientes niveles de pivot point, ¿vale? Si hemos entrado por ejemplo, en S2, pues como objetivo S1 y pivot point. Si hemos entrado, o si, como en este caso concreto, se ha realizado en el S1, pues podríamos tener objetivos. En este caso, estaban todos los pivot points muy, muy cercanos, debido a la fórmula realizada de máximo, mínimo y cierre del día anterior, pues teníamos, según el rango que había habido el día anterior, teníamos las proyecciones más ajustaditas. En este caso, pues nos fue desde el S1 hasta el R3, pero normalmente no hay tanto movimiento. Es decir, en ese caso porque el rango era más pequeño. Pero que nos vaya desde el S1 hasta el R2, en este caso incluso hasta el R3, no se da todos los días. Por lo tanto, tenemos que ser un poco más conservadores también a la hora de tomar beneficios y no pensar que todos los días vamos a poder conseguir movimientos con un rango tal que nos lleven desde el S1 o S2 hasta el R2 o R3, ¿vale? Bien, bueno, fijaros como aquí en un momento dado el precio está cayendo, ¿vale? Y estamos en un gráfico de 60 minutos con pivot points semanales, y en un momento dado el precio forma un doble suelo en zona de S1, ¿vale? Fijaos cómo forma un doble suelo en zona de S1, lo cual es aprovechado para ponernos y posicionarnos en un largos en esa zona de soporte, tanto porque es doble, que es una especie de suelo como es el S1, y con objetivo, pues por un lado el pivot point, por otro lado el R1, en este caso incluso llegó hasta el R2, ¿vale? El R1 hubiera sido la mejor zona con mayor probabilidad de toma de recogida de beneficios, porque además coincidía que era el máximo semanal, fijaros aquí. Con lo cual, como suelo decir yo, el último pick para otro, vámonos a zonas de alta probabilidad y esa hubiera sido la zona de mayor alta probabilidad de parada, ¿vale? No obstante, podemos ir siempre tomando beneficios, dejar parte de la operación correr y, en este caso, la siguiente zona de proyección era el doble cero, que además coincidía con el R2. Por lo tanto, estamos viendo que si además de haber un nivel de pivot point coincide con otros niveles técnicos importantes como son máximo del día anterior o doble cero, etcétera, etcétera, lo que hace es aumentar nuestra probabilidad de éxito de que el precio vaya a parar en esas zonas y que por lo tanto pueda ser nuestra zona de objetivo de toma de beneficios, ¿vale? Bien, aquí estamos viendo cómo en un momento dado el precio nos hace una especie de doble techo en zona de R2. Este es el pivot point, este es R1, este es R2. Estamos ahora en 60 minutos con pivot point diarios, ¿vale? Fijaos que más o menos cada 24 barras es un día, por lo tanto, veis cómo se vuelve a redibujar los pivot points, con la información del máximo, mínimo y cierre del día anterior. Se nos forman este pivot point, este R1, R2, R3 y S1, S2, S3, ¿vale? Y aquí con la información de mínimo, máximo y cierre del día anterior, pues nos dibujan el pivot, el PP, el R1, R2, R3, S1, S2, S3, ¿vale? Etcétera, etcétera. En este caso aquí vemos como una formación de techo en zona de R2, pues nos lleva hasta el pivot point, ¿vale? Cuidado cuando pasamos también zonas. A ver, este ejemplo que he puesto aquí ha sido válido, pero no me gusta tanto, porque aquí nos vamos desde el R2 de un periodo de estudio hasta el pivot point del periodo de estudio del día siguiente. Ahí no me gusta tanto, no tiene por qué haber tanta relación, ¿vale? Los pivot points se suelen utilizar más cuando son, por ejemplo, en los pivot points diarios para movimientos entre los pivot points de esa serie, no de la siguiente, ¿vale? Bien, uy, perdonad. En este caso aquí, por ejemplo, tenemos
una que no funcionó. Bueno, dependiendo si pudieses tomar beneficios parciales, sí que hubiera funcionado, pero por otro lado, el rally continuó, una formación de candlestick de vuelta, que sí que es cierto que en un momento dado hace un pullback, pero vuelve a coger fuerza. Eso sí, ya en el R3, después de un doji, ¿eh? Fijaros cómo hay que intentar mezclar todo, es decir, no tenemos que utilizar solo los pivot points aislados, sino si los pivot points nos están marcando zonas posibles de vuelta y eso se acompaña por figuras de candlestick o por patrones de agotamiento, pues nos va a dar mayor probabilidad de éxito, ¿vale? Y en este caso aquí vemos cómo del R3 fue hasta el R2. Aquí el precio para en formación de suelo en el S1, haciendo un doble suelo aquí en el S1 y fijaros cómo nos va entonces directos al PP, R1 e incluso R2. El R2 además es un doble cero, con lo cual, fijaros aquí que además el R1 era esta zona que había sido resistencia con este doble techo, una zona muy clara de parada, ¿vale? Con lo cual se multiplican las probabilidades de que hubiera podido parar. En ese caso no fue así, pero hubiera sido también una muy buena zona de toma de beneficios, aunque sea parcial. Y la siguiente, que es el R2, y además uniéndolo con el doble cero, ¿vale? Bien. Pivot points, en este caso 60 minutos, gráficos diarios de nuevo. Vemos como aquí en el R1 tenemos una formación de vuelta en zona de resistencia, en esta formación de techo, y que nos lleva hasta el pivot point, no llegó al S1. Aquí tenemos, fijaros, un breakout, ¿eh? Si mezclamos un poquito la forma de operar de la estrategia anterior, no por vueltas, sino por breakouts, vemos como en un momento dado tenemos una rotura, aquí otra y nos llega hasta el R2. En el R2 otra vez tenemos un candlestick de forma de vuelta que nos lleva hasta el R1 y además el punto de partida del pivot point de la serie siguiente, aunque esto me gusta menos, me gusta más que haya llegado al R1 y no tanto al pivot point de la serie siguiente. Fijaos como 2 días después nos hace una formación también de candlestick de vuelta en el S1, cercano al S1, y se nos va disparado atravesando el pivot point al R1, que además coincide que es el techo, ¿vale? Del día anterior, máximo del día anterior, y sigue su rally hasta las proximidades del R2, ¿vale? En el R2, además, después de varias velas dándonos una formación de techo, si hubiera sido aprovechado por nosotros también para ponernos cortos, nos lleva hasta el R1, pero que el R1 era la medición del día anterior, que es el pivot point del día siguiente, ¿vale? Quizás la más bonita, las más bonitas y espectaculares sean estas dos aquí. Esta que hemos acabado de mirar y esta otra de aquí, en la cual, después de una formación de doji que se acerca al S1, se puede utilizar como un buen punto de entrada que nos lleva a PP R1, atraviesa máximos semanales, que sería superior al R1, y nos lleva hasta el R2, que además es doble cero. Fijaos que cuando se suman, como he comentado antes, los parámetros, es decir, que no solamente es pivot point, sino que también es doble cero o es máximo mínimo del día anterior, pues cada vez se aumentan esas probabilidades de éxito de que funcione. Gonzalo Silva dice, cuando el precio entra en rango en cualquier time frame, operar o no con pivot points. Sí, el problema es que cuando el mercado está en rango, los pivot points se suelen estrechar simplemente por la fórmula matemática que hemos visto antes, en la cual el R2, R3 y hasta R4 y el S2, S3 y hasta S4, no así el R1 y S1 ni pivot point, dependen de el rango diario. Al tender a ser estrecho,
también tienden a estrecharse cada vez más los pivot points, ¿vale? Con lo cual, a mí me gusta más para utilizarlos en tendencia o para buscarle las vueltas después de una tendencia. Esa tendencia puede ser intradiaria, ¿eh? No tiene por qué ser una tendencia a largo plazo. Por ejemplo, estamos utilizando pivot points diarios, como aquí, pues podemos ver el principio y final de una tendencia de 60 minutos, ¿vale? Perfectamente. Bien, vamos a ver ahora ejemplo de trading con pivot points. Estamos en gráficos diarios y, por lo tanto, los pivot points son semanales, ¿vale? Bueno, en este caso están aplicados los mensuales, ¿vale? En esta gráfica en la cual cada barra es un día, hemos aplicado los pivot points mensuales. Ahí estamos en el límite, en gráficos de 4 horas, y habría que poner ya semanales. En gráficos diarios podemos utilizar gráficos de pivot points mm, mensuales. Vemos como en un momento dado también tenemos zona de consolidación tocando las medias en el R3, el precio cae hasta R2, incluso cae hasta el R1 del día, perdón, al S1 del día anterior. De nuevo el precio aquí, después de este pullback, nos lleva hasta el S1 y el S1 del S1 cae hasta el S2, incluso el S3 en ese día, ¿eh? Incluso luego al S1 del día anterior. Bueno, no es más que un ejemplo para ver que, más que la técnica, cómo se aplica en un momento dado también para gráficos que no sean intradiarios, sino para gráficos también diarios. Pero en ese caso, cuidado, no utilizamos pivot points diarios para gráficos diarios, sino que tenemos que aumentarlo. La razón es que el pivot point tiene que tener n barras de actuación, ¿vale? En un gráfico de 60 minutos, pues son cercanas a 24 en los gráficos diarios y en gráficos de 60 minutos, perdón, y en gráficos diarios con los pivot points semanales, pues mensuales tendremos hasta cerca de 20 barras de aplicación. Bien, pivot points semanales es lo que he dicho antes, que en gráficos de 4 horas utilizamos algo intermedio, que no son ni diarios ni mensuales, sino semanales en gráficos de 4 horas. ¿Vale? Vemos como aquí tenemos una zona de apoyo en el S1, después de que nos da cierta pauta de consolidación, y si nos va rápidamente hasta el pivot point. El pivot point, de nuevo tenemos una figura de candlestick de vuelta que se nos va hasta el S1. De nuevo volvemos a tener una figura de vuelta en candlestick en el PP que se nos va, esto no me gusta tanto, pero bueno, se nos va hasta el periodo de estudio del día siguiente, que en este caso es el S1, vuelta hasta el PP y esta formación de doble techo en el pivot point que nos lleva hasta S1 y S2. ¿Vale? Hola David, tengo la siguiente pregunta. ¿Hay alguna relación entre pivot points y Fibonacci? Gracias. En principio no, son dos cosas completamente diferentes, pero hay una excepción que la voy a decir ahora, ¿vale? En principio no, es decir, tú trazas los Fibonacci según máximo y mínimo también de un periodo de estudio, pero que no es un periodo cíclico como aquí, que son diarios, mensuales o semanales, sino que es sobre el máximo y mínimo de un ciclo en el cual tú hayas visto que hay un máximo significativo y un mínimo significativo. No tiene por qué ser semanal, ni mensual, ni nada, ¿vale? Y a partir de ahí aplicas Fibo y te da los niveles que sean. Mientras tanto, los pivot points se calculan con el máximo y mínimo y cierre, cosa que en Fibonacci no, del periodo de estudio anterior, ¿vale? Además, los valores que salen son diferentes, como hemos visto antes. No tiene que ver nada los valores de la serie Fibonacci con los valores
que la fórmula matemática que os he enseñado anteriormente os dé. Pero existe una relación también que la he explicado antes, y es que voy directo a la diapositiva, voy a buscarla en el navegador para encontrar la primera aquí. Es que en un momento dado hay más de una fórmula para calcular los pivot point, ¿vale? La clásica es la que hemos visto. Existe la camarilla también, pero existe también la Fibonacci, en la cual estos ratios S1, S2, S3 y S4 se calculan también teniendo en cuenta la serie de Fibo, 61,8, 32, etcétera, etcétera, ¿vale? Con lo cual existe esa relación, pero no en tanto en cuanto el Fibonacci que tú conoces, que es el que pones directamente con tu plataforma de gráficos del mínimo a máximo, con el pivot point que os acabo de enseñar. Una pregunta, por favor. Para time frame de 15 minutos, ¿cómo ajustar los pivots? Muy buena pregunta. Y quizás sea un poco decepcionante para la respuesta. Tienen que seguir siendo diarios, ¿vale? Es decir, me da igual, una vez que tienes los pivot points diarios, me da igual que estés en gráfico de 60 minutos, de 15, de 5 hasta de 1 minuto, los puntos que te está marcando, los puntos ideales que te están marcando los pivot points, son esas zonas de giro o zonas de breakout que en gráficos de 1 minuto y de 5 minutos van a estar muy lejos y que quizás sea un poco decepcionante para alguien que quiera acción, pero es que el pivot point no está ahí para darte un montón de señales, sino para darte niveles de referencia que tengan cierto sentido con lo que ha pasado el día anterior. En gráficos de 60 minutos estamos viendo que, bueno, más o menos no están tan lejos. Al cabo de pocas barras puedes encontrarte uno. Pero en gráficos de 1 minuto y 5 minutos, e incluso 15, pues vas a tener que recorrer un montón de barras hasta que se acerquen a esos niveles. ¿Vale? Y vuelvo a repetir de nuevo, aunque en el indicador, según qué indicador personalizado estéis utilizando o según qué plataforma estéis utilizando, pues en un momento dado igual vais a tener la oportunidad de crear pivot points, no solamente con máximo, mínimo y cierre del día anterior, que serían los pivot points diarios, sino también a través de 60 minutos, 15 minutos, 5 minutos, pero no lo uséis, porque no los está mirando nadie, no son pivot points que se usen normalmente, ¿vale? Podéis hacer una prueba, hacer un backtesting, ver si os va bien, ¿vale? Y por qué no, quizás usarlos, pero no, yo no os lo recomiendo en principio. O sea, lo mínimo, los diarios. Así como en otros indicadores os digo que podéis utilizarlo en el espacio temporal que queráis, por ejemplo, MACD, RSI, incluso están gráficos de 1 minuto o menos, ¿vale? No así el pivot point. Que lo podéis seguir utilizando en gráficos de 1 minuto y 5 minutos para ver los niveles principales, pero la aplicación de estudio tiene que ser de máximo, mínimo y cierre del día anterior. Es decir, pivot points diarios. José Miguel Uribe. David, ¿utiliza los pivot points en tu trading? Muy buena pregunta. Bueno, antes he dicho que esto fue de las primeras cosas que yo aprendí con Peter Bain, Forest Mentor, Canadá. ¿Vale? Pero, incluso cuando empecé con mis pinitos en Visual Chart, fíjate, se han pasado cientos de años, no existía el pivot point y lo programé yo. ¿Vale? Yo venía de la ingeniería del software, por tanto al principio, pues bueno, pues me gustaba el tema de programación en las cartas gráficas, ¿eh? y lo programé yo, ¿vale? Y lo usé activamente durante bastante tiempo, pero no me terminó de gustar en esa época, ¿vale? Luego estuve un montonazo de tiempo sin usarlos, ¿eh? Y los he tenido en las cartas, pero sin usarlos muy activamente, sino viéndolos como un poquito de referencia
durante, y si veis por ahí, vídeos míos del año 2010, 2011, en gráficos de 60 minutos solía tener muchas veces los gráficos diarios, los pivot points diarios. En gráficos de 60 minutos solía tener los pivot points diarios, ¿vale? Pero no los uso mucho en mi trading, con lo cual, con mi obsesión de simplificar las cosas y ayudaros también a simplificaroslas a vosotros, las terminé quitando. Pero eso no significa que no sean potentes, ¿vale? Eso también lo digo muchas veces para intentar quitar esa confusión de decir, oye, ¿por qué tú me enseñas, por ejemplo, Bollinger Band si no lo estás usando hoy? Bueno, pues porque son elementos que tenéis que aprender y que funcionan, pero funcionan si te especializas en ello, ¿vale? Cada trader se especializa en una cosa. 1000 traders, 1000 sistemas, ¿vale? De hecho, puede suceder que lo que te está funcionando más o menos a ti hoy en un momento dado, pues igual dentro de 5 años, pues no te va a funcionar y has cambiado. No me gustan los cambios bruscos. Recuerda que siempre os he dicho que tenéis que especializaros en algo y ser los mejores en algo siempre y no estéis cambiando las cosas, ¿vale? Por lo menos que no sean cambios muy bruscos, cambios ligeros. Gonzalo Silva, ¿recomiendas combinar esta técnica de trading con otra o es preferible mantener cada técnica de trading por sí misma? Puedes mezclarla con tu estilo. Por ejemplo, tú igual puedes entrar por roturas de soportes y resistencias o por roturas de líneas de tendencia y ponerte como objetivo. A mí lo que más me gusta del pivot point, más que las entradas, son las salidas. Es decir, yo entro con mi sistema, ¿vale? Y luego ver del pivot point la zona potencial de llegada del precio de ese día. Si no tengo un doble cero o un máximo del día anterior que lo tengo muy claro y no sé muy bien igual dónde puede parar el precio, pues el pivot point igual te puede dar esa información. Más que las entradas, ¿eh? Las entradas no me gusta tanto, más las salidas. Bien, en cuanto, Juan Carlos Estelle, en cuanto a MetaTraders tengo que mirar, ¿vale? Porque creo que no hay un indicador de serie de pivot point, corregirme si me equivoco, para pivot point. Por lo tanto, hay que utilizar un pivot point, un indicador personalizado, ¿vale? Hay un webinar que hicimos de la serie que hacemos los martes a la tarde, mañana es martes, de la serie Mi Plataforma, en la cual os enseñé y colgué incluso en la web indicadores que yo estoy utilizando, ¿vale? En MetaTrader y que nos ayudan a tener una plataforma de MetaTrader lo más profesional posible, ¿vale? Uno de ellos podría ser también el Pivot Point y lo pondré en la siguiente serie mm, de webinars que haga sobre MetaTrader, ¿vale? No obstante, haciendo una búsqueda online, podéis encontrar seguro y descargar el indicador Pivot Point. Sí, conozco a Grace Chen, sí, José Miguel, que no James Chen, ¿vale? Muy bien. Bueno, al principio, justo cuando empezaba el seminario, he visto varias preguntas que ahora respondo porque no tenían que ver con el tema, por eso lo respondo ahora. Buenas tardes. El vídeo de esta mañana que subiste a la web y a YouTube no funciona. Pues ahora vamos a chequearlo de nuevo. ¿Alguno ha tenido el mismo problema? Nosotros los primeros minutos sí que hemos visto que funcionan bien, pero quizás se para en algún momento. ¿A alguien se le ha parado el vídeo de esta mañana? José Miguel Uribe. David, para el Forex Day hay que inscribirse. Sí, claro. Para el Forex Day hay que inscribirse. El año pasado fue una entrada baratísima, no sé si fueron 40 euros o 50 o algo así. Y este año todavía no sabemos el precio que va a tener, pero incluso quizás haya sorpresas, ¿vale? Pero por supuesto que hay que inscribirse, claro. Además, esta vez
vamos a hacerlo mucho más premium que la otra vez, con aforo más limitado, y esta vez preveemos que se va a rellenar todas las plazas muchísimo antes que la edición anterior. Bacardina Muñiz está en fxforaliving.com, ¿vale? Y luego te vas a formación gratuita, webinars, y allí lo encontrarás en la sección de MetaTrader. Bueno, Adrián Soto también dice que se le ha colgado a él. Bueno, pues entonces lo vamos a chequear, ¿vale? ¿Alguien más se le ha colgado el vídeo de esta mañana? Lo miramos a ver. Pues eso es un rollo, porque hay que volverlo a renderizar y volverlo a subir y vamos a tardar. Aquí tenemos euro-yen en gráficos de 15 minutos con los pivot points diarios. Y con eso respondo antes a la persona que me ha preguntado sobre ello. Pivot points diarios, vemos como en un momento dado en gráficos de 15 minutos tenemos una formación de suelo aquí de candlestick de vuelta con las railways, y nos dan toda la vuelta desde el S1 pasando por el pivot point hasta el R1, ¿vale? Y aquí fijaros como de nuevo en figura de candlestick de vuelta en S1 nos lleva hasta casi el R1. Paró un poquito también porque aquí teníamos un doble cero. Hay que mirar las zonas y ver si... Fijaros como aquí lo bonito es que el R1 también coincidía con el máximo del día anterior. Por tanto, máximo del día anterior y R1 muy potente. Pero claro, de entre medias también teníamos aquí doble cero. ¿Vale? Bien, como resumen, es uno de los indicadores más clásicos. Nos permite proyectar los límites en los que se moverá el par. Eso es lo bonito de ello. Pero, como habéis preguntado muchos, hay que utilizarlo en conjunto con el resto de indicadores. Dobles ceros, niveles de FIBO, soportes y resistencias estáticos, dinámicos. Puede ser un arma más en vuestra batería de trading. Vamos a intentar ver el enlace que me habéis preguntado antes sobre dónde ver las grabaciones de estos webinars y también poder ya de paso bajar el indicador o la serie de indicadores. Vamos a formación gratuita, vídeos. Y vamos a esperar a que se cargue, porque están en mi plataforma. Nos vamos a mi plataforma. MetaTrader, cómo convertirlo en una plataforma profesional. Ahí está, ¿vale? Bien, muy bien. Bueno, Fran comenta cómo poner los pivots diarios para verlos en 15 minutos. Es muy fácil. Es que es el pivot point el que lo parametrizas y le dices diario, ¿vale? Y entonces, da igual en qué time frame te pongas, 60 minutos, 15, 5, 1, que los valores te los va a seguir manteniendo en diarios. Es un poco diferente a otros indicadores en los cuales el indicador se te redibuja en relación a el time frame en el que tú estás. No así los pivot points. Los pivot points son unos valores PPS1, S2, R1, R2 que siempre son los mismos. Si son para gráficos diarios, estés donde estés. En gráficos de 1 hora, 15, 5 o 1. ¿Vale? Muy bien, pues un abrazo a todos. Seguimos con webinars con normalidad, así que nos vemos mañana por la mañana. Un abrazo, hasta ahora. Adiós.